¿Quieres que haga qué? Las vejigas respiratorias secundarias del oficial de entrenamiento superior Sal se inflaron en estado de shock, lo que provocó que su exoesqueleto cristalino brillara con una exhibición iridiscente de incredulidad. Solo observe sus procedimientos básicos de entrenamiento militar. La comandante suprema Veo repitió sus tentáculos primarios tejiendo un patrón de resignación burocrática. Los Terns se han unido oficialmente a la Coalición de Defensa Galáctica y, según el artículo 7.3 de los protocolos de integración, debemos evaluar sus metodologías de entrenamiento, pero hay mundos de la muerte. La voz de Zack crepitó a través de su traductor. Su planeta tiene regiones volcánicas activas, múltiples depredadores ápice y patrones climáticos que disolverían la mitad de nuestra flota, que es precisamente por eso que debemos entender cómo preparan a sus guerreros. Veo respondió que el enjambre está presionando nuestras fronteras nuevamente y necesitamos todas las ventajas que podamos obtener. Además, agregó sus tentáculos formando el patrón para R. Amusement. ¿Qué tan malo podría ser? 3 ciclos solares después, Zachel se paró al borde de lo que los humanos llamaban un campo de desfiles en Fort Benning, Georgia, la Tierra. Su traje de protección ambiental ya estaba trabajando horas extras para compensar la brutal gravedad del planeta. Y la humedad opresiva que parecía decidida a corroer su estructura cristalina. El oficial humano, a su lado el coronel Sarah Chen, sonrió de lo que esperaba que fuera una manera tranquilizadora. No se preocupe señor, esto es solo un entrenamiento básico, las cosas por las que sometemos a todos nuestros nuevos reclutas, nada especial. El traductor de Zack debe tener mal funcionó, nada especial, había revisado el programa de entrenamiento que ella le había proporcionado y tenía que ser algún tipo de error. Ninguna especie sometería voluntariamente a sus jóvenes a tales torturas. Comenzamos. La observación. El coronel Chen hizo un gesto hacia un grupo de reclutas humanos reunidos en la oscuridad previa al amanecer. Los sensores externos de Sal registraron la temperatura en lo que se consideraría una emergencia médica en su mundo natal. Los siguientes 28 días terrestres cambiarían para siempre su comprensión del universo. El primer día comenzó con algo que los humanos llamaron una carrera divertida. Zack Tal observó con horror cómo el sargento de instrucción guió a 78 reclutas en un viaje femenino a través de un terreno que calificaría como una carrera de obstáculos. En la mayoría de los mundos civilizados los humanos ni siquiera usaban equipo de protección contra las diversas floras indígenas con las que se estrellaron. ¿No es esto peligroso?, le preguntó al coronel Chen mientras lo seguían en un vehículo de transporte con clima controlado. Peligroso, se rió. Esto es solo para calentarlos, espere hasta que comencemos el entrenamiento físico real. El entrenamiento físico real involucró a los reclutas levantando repetidamente su propio peso corporal contra la cruel gravedad de la Tierra, golpeando el aire en ataques coordinados que destrozarían las formas cristalinas de su especie, y realizando algo llamado burpees que parecía diseñado por sádicos. Ni siquiera están usando asistencia antigravedad, señaló en su informe esa noche. A esto lo llaman construir fuerza básica. Temo estar documentando las prácticas de Mad Men. Para el quinto día, Sal había presenciado a los reclutas practicando algo llamado combate cuerpo a cuerpo. Se involucraron voluntariamente en un conflicto físico entre ellos sin armas o generadores de escudo, usando solo sus apéndices naturalmente evolucionados y algo llamado técnicas de artes marciales. Pero ¿por qué no usar armas a distancia?, preguntó durante una demostración particularmente brutal de algo llamado Jiu-Jitsu brasileño. Llegaremos a eso más tarde. El coronel Chen explicó que primero deben aprender qué hacer si pierden sus armas, o se quedan sin munición, o necesitan pelear en silencio. La vejiga respiratoria secundaria de Zack está casi incautada ante la implicación que esperan para seguir luchando después de perder sus armas. Por supuesto, es por eso que también les enseñamos armas improvisadas. Te sorprendería lo que puedes hacer con un calcetín lleno de baterías o un cargador enrollado. El día 12 los llevó al curso de confianza que Zack Tal rápidamente se dio cuenta de que era un eufemismo humano para desafiar a la muerte. La locura. Los reclutas escalaron torres sin arneses de seguridad, se balancearon a través de abismos con cuerdas y se arrastraron bajo fuego de proyectiles reales. Las rondas son de fuego. Ed muy por encima de ellos. El coronel Chen le aseguró cuando comenzó a transmitir patrones de socorro que es solo para ayudarlos a acostumbrarse al sonido y mantener la cabeza baja para acostumbrarse. ¿Pero por qué lo necesitarían? Bueno, no se puede esperar que cada tiroteo ocurra en condiciones ideales, ¿verdad? Sal agregó 3 páginas de observaciones alarmadas a su informe esa noche. Las calificaciones de natación en el día 15 casi lo hicieron abortar la misión por completo. A los reclutas se les ordenó saltar a un cuerpo de agua que ya era una sentencia de muerte para su especie mientras vestían su equipo de combate completo. Luego, en lugar de regresar inmediatamente a la seguridad de tierra firme, se esperaba que permanecieran en el agua durante periodos prolongados, ocasionalmente con sus extremidades restringidas para simular condiciones adversas. ¿Cuántas muertes son típicas durante este ejercicio?, preguntó tratando de mantener su voz profesional. El coronel Chen parecía desconcertado.
Muertes nadie ha muerto durante la calificación de natación en años. Tenemos nadadores de seguridad listos y todos ya pasaron la prueba básica de natación antes de esto. Hay una prueba más básica. Seguro que todos aprenden a nadar cuando son niños. Bueno, la mayoría de nosotros. Es por eso que ofrecemos clases de natación correctiva antes de que comience el entrenamiento básico. Zack pasó esa tarde tratando de comprender una especie que enseñó a sus crías a sobrevivir en la muerte líquida como una actividad recreativa. El día 19 le presentó el concepto de entrenamiento de guerra urbana. Los reclutas ahora estaban aprendiendo a luchar dentro de estructuras artificiales, derribando puertas, despejando habitaciones y moviéndose como unidades coordinadas a través de lo que los humanos consideraban entornos civiles típicos. El hecho de que los humanos construyeran sus hábitats lo suficientemente resistentes como para soportar operaciones de combate decía mucho sobre su historia evolutiva, y todos sus guerreros aprenden esto, preguntó mientras observaban a un escuadrón practicar técnicas de violación. Todos ellos, el coronel Chen, confirmaron que nunca se sabe cuándo necesitará despejar un edificio. Podría ser una fuerza hostil. Podría ser una operación de rescate. Podría ser una respuesta a un desastre natural. Desastre natural. ¿Quieres decir que envías guerreros a luchar contra el clima de tu planeta? Alguien tiene que ayudar durante los huracanes y las inundaciones. Hablando de eso, espera a ver nuestro entrenamiento de rescate acuático. Sachel decidió no esperar y presentó una solicitud de exención médica para esa observación en particular. La fase de ejercicio de campo que comenzó el día 22 puso a prueba los límites de su traje ambiental y su cordura. Los reclutas fueron desplegados en una de las áreas silvestres de la Tierra con suministros mínimos y se esperaba que sobrevivieran mientras completaban los objetivos de la misión. Comieron cosas que encontraron creciendo en los árboles, crearon refugios con materiales locales y de alguna manera mantuvieron la preparación operativa, a pesar de las condiciones que habrían hecho que la mayoría de las especies declararan el planeta inhabitable. ¿Es ese recluta comiendo una planta que hasta hace poco estaba bajo tierra? Preguntó mirando a un soldado masticar alegremente algo llamado zanahoria silvestre. Buenas habilidades para detectar. El sargento de instrucción comentó, aunque espero que hayan comprobado que no era cicuta que hizo flexiones de brazos malas para todo el pelotón. La cicuta es una planta venenosa que se parece, por eso pasamos esos 2 días en supervivencia en la naturaleza, e identificación de plantas. Zack, tal agregó otra nota a su informe. Cosechan y consumen casualmente la flora local, a pesar de la presencia de variantes tóxicas que podrían causar la muerte inmediata. El entrenamiento incluye la identificación de especímenes letales, pero no excluye las actividades de búsqueda de alimento. Los últimos días de entrenamiento presentaron a los reclutas varios sistemas de armas que van desde simples armas de proyectiles hasta opciones más sofisticadas basadas en energía. Lo que más perturbó a Sachel no fueron las armas en sí mismas, la coalición tenía muchas de esas, sino la insistencia de los humanos en practicar con ellas en condiciones adversas. ¿Quieres que mantengan y operen equipo de precisión bajo la lluvia?, preguntó durante una sesión particularmente húmeda. El enemigo no va a esperar a que haga buen tiempo. El sargento de instrucción respondió encogiéndose de hombros. Nosotros tampoco. El último día, Zack observó la ceremonia de graduación con una mezcla de alivio y horror persistente. Los reclutas ahora son soldados. Se pararon orgullosamente en formación que sus cuerpos se transformaron por el agotador régimen de entrenamiento, se veían más duros, de alguna manera más resistentes, como si hubieran sido comprimidos por la gravedad de la Tierra y forjados en su entorno hostil en algo nuevo. El coronel Chen estaba a su lado radiante como un padre orgulloso. Entonces, ¿qué piensas? Listo para recomendar algunos ejercicios de entrenamiento conjunto. La estructura cristalina de Zack se estremeció levemente. Coronel, con el debido respeto recomendaré que la coalición acepte de inmediato toda la asistencia militar humana ofrecida y que expresemos nuestra profunda gratitud de que su especie luche de nuestro lado. Ella levantó una ceja, pero esto fue solo entrenamiento básico. Espera a que veas lo que hacemos en el entrenamiento individual avanzado. El traductor de Sal definitivamente falló entonces, porque seguramente no había escuchado eso correctamente. Hay más, por supuesto, esto solo les enseña los fundamentos. Cada soldado continúa aprendiendo su trabajo específico. Después de esto, los médicos de combate, por ejemplo, tienen que aprender a realizar cirugías de emergencia mientras están privados de sueño y bajo fuego. Los ingenieros aprendieron a construir puentes a través de flujos de lava activos. Las fuerzas especiales, bueno, eso es clasificado, pero digámoslo, hace que esto parezca un jardín de infantes. Esa noche, Sal presentó su informe final al comandante supremo. Contenía solo 2 oraciones. Los humanos consideran que las actividades que calificarían como desafíos de supervivencia extrema en la mayoría de los mundos son una preparación básica para sus guerreros. Solicita la asignación inmediata de recursos para asegurar relaciones diplomáticas positivas continuas con la Tierra mientras se preparaba para su regreso. Viaje al entorno relativamente seguro del espacio profundo. Zack, tal escuchó a 2 de los soldados graduados discutir sus planes. Hombre, no puedo esperar a
Ir a casa y dormir en una cama real otra vez uno dijo lo sé, pero voy a extrañar las carreras matutinas pensando en inscribirme en uno de esos ultramaratones a través del Valle de la Muerte. Bien, oye, tal vez podríamos hacer esa cosa de campamento de supervivencia en Alaska el próximo verano, ya sabes, por diversión. El traje protector de Zack registró un aumento en sus signos vitales cuando las implicaciones completas lo golpearon. Estos humanos no solo sobrevivieron a su mundo infernal, buscaron activamente sus aspectos más peligrosos para la recreación, se sometieron voluntariamente a desafíos adicionales más allá de sus requisitos de entrenamiento, ya sin precedentes. La coalición se había aliado sin saberlo con una especie que trataba las condiciones ambientales capaces de destruir tecnología avanzada como una agradable diversión de fin de semana. Por primera vez tiempo desde que el enjambre había aparecido en el borde de la galaxia, Zack sintió algo parecido a la compasión por los invasores. No tenían idea de lo que venía cuando su transbordador atravesó la atmósfera de la Tierra. Envió un último mensaje personal al comandante supremo Bailo. Muy respetado comandante, con respecto a su pregunta anterior, ¿de qué tan malo podría ser? Creo que ahora puedo responder definitivamente. No hemos comenzado a comprender el significado de malo, y los humanos lo llaman martes el final. Los guerreros alienígenas se congelaron de miedo cuando vieron lo que los habitantes de los mundos de la muerte consideran entrenamiento básico. Parte 2. Estudios avanzados. El comandante supremo Belloc miró la pantalla holográfica. Sus tentáculos se contrajeron en patrones de creciente preocupación mientras revisaba el informe de Zack por séptima vez. La reunión del Consejo de Seguridad de la Coalición estaba programada para comenzar en unos minutos, y todavía no había procesado completamente las implicaciones de lo que había leído. ¿Estás seguro de que estos datos son precisos?, le preguntó a su ayuda, que flotaba nerviosamente cerca de la entrada de la cámara. Sí, comandante oficial de entrenamiento superior. Sal tiene un historial impecable de minuciosidad, aunque debo señalar que solicitó una asignación temporal a una instalación de meditación de baja gravedad. Para los cromatóforos de Bell parpadearon con comprensión. Ella había aprobado esa solicitud inmediatamente después de ver el shimmer embrujado en la estructura cristalina de Zack Toll a su regreso, pero ahora tenía una preocupación más apremiante: explicar al Consejo de Seguridad por qué estaba recomendando una aceleración sin precedentes de la integración humana en la coalición. Fuerzas. La cámara del Consejo en sí era una maravilla de la arquitectura seno, diseñada para acomodar a representantes de 17 especies diferentes. Burbujas ambientales, placas de gravedad y procesadores atmosféricos aseguraron que cada miembro pudiera participar cómodamente en los procedimientos. Bugs notó con interés que el representante humano, el embajador Chen, se sentó en una sección sin modificar, sin controles ambientales, sin ajuste de gravedad, ni siquiera mejora atmosférica. El Consejo reconoce al comandante supremo Bailo, anunció el primer orador Nexal. Sus apéndices fotosintéticos, brillando con patrones formales, pueden presentar su evaluación del potencial de integración militar terano. Las cerraduras activaron su interfaz de presentación. Honorables miembros del Consejo, vengo ante ustedes hoy con noticias extraordinarias, y lo que algunos podrían considerar una propuesta inquietante. Como saben, recientemente enviamos al oficial de entrenamiento superior Sachel para observar los procedimientos básicos de preparación militar terano. Sus hallazgos han superado las expectativas. Los sistemas de traducción de las cámaras funcionaron con el tiempo, ya que 17 especies expresaron simultáneamente variaciones de curiosidad. El embajador Chen Belloc notó que estaba tratando de reprimir lo que los humanos llamaban una sonrisa. Para empezar, Belloc continuó: debo corregir varios conceptos erróneos sobre la capacidad militar humana. Previamente habíamos asumido que su efectividad contra el enjambre se debía a tecnología avanzada o ingeniería genética especializada. Estábamos equivocados. Ella mostró imágenes de la observación de entrenamiento básico B. La cámara estalló en caos cuando los miembros del Consejo presenciaron a humanos realizando lo que casualmente llamaron calistenia. ¿Están usando dispositivos antigravedad ocultos?, exigió el representante de Centon. Su cuerpo, lleno de gas, se contrajo en estado de shock. No. Vilux respondió que esta es su capacidad física natural en la gravedad de su mundo natal, pero están levantando toda su masa corporal, protestó repetidamente el representante de The Aquatic Mirror Collective, sin asistencia mecánica. De hecho, llaman a este ejercicio en particular una dominada. Se considera elemental. La cámara se quedó en silencio mientras se reproducían más imágenes de humanos corriendo por pistas de obstáculos, participando en combate cuerpo a cuerpo, nadando con el equipo completo, operando en condiciones que calificarían como desastres naturales en la mayoría de los mundos. Lo más significativo es que Belloc continuó: debemos revisar nuestra comprensión de la adaptación ambiental humana. No solo sobreviven en condiciones hostiles, los buscan deliberadamente para fines de entrenamiento. Reprodujo un clip de 2 soldados discutiendo sus planes recreativos que involucraban algo llamado montañismo invernal. 3 miembros del Consejo tuvieron que activar sus campos de supresión de emociones. Con base en estos hallazgos, VCK dijo: estoy recomendando la implementación inmediata de las siguientes medidas. Primero, la integración acelerada de las fuerzas humanas en todas las ramas militares de la coalición.
Segundo, el establecimiento de programas de entrenamiento conjunto bajo cuidadosa supervisión. Protocolos de seguridad para participantes no humanos y tercero, hizo una pausa sabiendo que esto sería controversial. Recomiendo que revisemos nuestra clasificación de mundos humanos, revisemos cómo el primer orador Nexal preguntó apéndices fotosintéticos pulsando con preocupación. Actualmente clasificamos la Tierra como un mundo de muerte de clase 12. Propongo que creemos una nueva clasificación por completo. La Tierra no es simplemente hostil, es una fragua, y sus habitantes no son simplemente sobrevivientes. Son qué sucede cuando la vida inteligente evoluciona para prosperar en condiciones que consideramos catastróficas. La sonrisa del embajador se estaba volviendo más difícil de reprimir. Además, Vilo continuó recomiendo la asignación inmediata de recursos para asegurar que mantengamos relaciones diplomáticas positivas con la humanidad, porque hay algo más que debes entender. Ella activó la parte final de su presentación. Lo que observamos fue su entrenamiento básico, su estándar mínimo. Tienen programas avanzados que están bien. Les dejaré leer el apéndice clasificado ustedes mismos. La cámara estalló nuevamente cuando los miembros del consejo accedieron a los datos adicionales. Belloc notó que el embajador Chen finalmente se rindió y sonrió abiertamente. Embajador, el representante de mi colectivo le preguntó a su traductor español Glynn, para transmitir su mezcla de horror y fascinación. ¿Es cierto que los operadores humanos de las fuerzas especiales pueden funcionar sin dormir durante días mientras realizan tareas complejas? Oh, eso es solo parte del proceso de calificación, respondió Chen alegremente. Espere a ver lo que hacen después de que están certificados. Los tentáculos de Bell formaron el patrón para la intervención diplomática antes de que el consejo colapsara en un caos completo. Tal vez deberíamos centrarnos en las recomendaciones inmediatas. Embajador Chen, su gobierno estaría dispuesto a recibir una delegación de asesores militares de la coalición en condiciones estrictamente controladas. Por supuesto, absolutamente. Chen sonrió. De hecho, nos estamos preparando para comenzar nuestro próximo ciclo de entrenamiento de francotiradores exploradores del Cuerpo de Marines. Es un programa fascinante en el que los candidatos aprenden a permanecer inmóviles durante días mientras 3 miembros del consejo activan sus escudos ambientales de emergencia. Tal vez Belloc sugirió rápidamente que deberíamos comenzar con algo más básico, aunque agregó al revisar sus notas, ya no estoy segura de qué califica como básico según los estándares humanos. Bueno, Chen reflexionó, podríamos mostrarles la escuela de asalto aéreo. Eso es bastante sencillo, solo algunas operaciones de helicóptero, cuerda rápida desde aeronaves que realizan operaciones de combate en posiciones elevadas. El cuerpo lleno de gas del representante de Senton Bed. En cuanto a las ondas, salen deliberadamente de vehículos voladores sin equipo de teletransportación. Por supuesto, ¿de qué otra manera insertarías tropas rápidamente en una zona caliente? Oh, hablando de zonas calientes, definitivamente deberíamos mostrarles nuestro centro de entrenamiento de guerra del desierto. En el embajador Belloc interrumpió sus tentáculos formando patrones de urgente necesidad diplomática. Tal vez podríamos discutir los detalles en un comité más pequeño, uno con el apoyo médico apropiado. De pie. Chen asintió, todavía sonriendo. Por supuesto, comandante. Aunque debería mencionar todos estos programas de entrenamiento, excepto los observadores militares extranjeros, estaremos encantados de que los representantes de la coalición participen directamente en los ejercicios. El sistema de traducción universal de Chambers se bloqueó cuando 17 especies intentaron simultáneamente expresar variaciones de pánico en sus idiomas nativos. Más tarde, esa noche, Belloc agregó un apéndice personal a su informe oficial, nota para referencia futura. Cuando los humanos describen algo como básico o sencillo, inmediatamente asumen que están operando en una escala de dificultad incomprensible para la mayoría de las especies inteligentes. Nota adicional: recomienda actualizar las doctrinas de combate de la coalición para tener en cuenta el hecho de que lo que los humanos consideran entrenamiento de rutina califica como imposible o suicida, según la mayoría de los estándares militares. Nota final: gracias a las fuerzas que guían el universo que están de nuestro lado. Mientras se preparaba para salir de la cámara del consejo, escuché al embajador Chen hablando con su asistente a través de un dispositivo de comunicación. Sí, se lo tomaron bastante bien, aunque no mencioné el entrenamiento de demolición submarina ni la escuela de guerra del Ártico todavía. Pensé que deberíamos facilitarles el proceso. No, tampoco les he contado sobre los deportes extremos civiles. ¿Puedes imaginar su reacción ante la escalada en solitario libre o el salto con traje de alas? Sí, probablemente sea mejor dejar eso para los pasos posteriores. ¿De acuerdo? Los tentáculos de Belu formaron un patrón que no tenía traducción directa en ningún idioma de la coalición, pero se aproximaba aproximadamente a lo que en nombre de todos los cuerpos celestes en que nos hemos metido. La respuesta que sospechaba resultaría aterradora o magnífica. Posiblemente, tanto el primer orador como los apéndices fotosintéticos de XL pulsaron, con un patrón inusual de agitación, mientras revisaban el último informe del Comité de Integración de la Coalición Humana.
El documento marcado con múltiples indicadores de prioridad detallaba el primer intento de un ejercicio de entrenamiento conjunto entre las unidades de operaciones especiales de la coalición y los instructores militares humanos. Esto no puede ser correcto, murmuraron sus patrones bioluminiscentes cambiando a través de varios tonos de incredulidad. Deben haber entendido mal los parámetros. El informe en cuestión describía lo que los humanos habían denominado una luz. Curso introductorio diseñado para ayudar a las fuerzas de la coalición a comprender las metodologías básicas de combate humano. La tasa de bajas fue 0, pero las estadísticas de trauma psicológico eran preocupantes por decir lo menos. Un suave timbre anunció la llegada del comandante supremo Bailo. Sus tentáculos se organizaron en un patrón formal de saludo teñido de lo que parecía ser agotamiento. El comandante Nex. Los apéndices de Tal parpadearon en reconocimiento. Confío en que haya revisado los resultados preliminares de la iniciativa de entrenamiento conjunto. De hecho, Veo respondió. Sus cromatóforos mostraban un patrón complejo que de alguna manera logró transmitir tanto orgullo como horror leve. Aunque debo señalar que el coronel Chen me asegura que esto fue simplemente un ejercicio de prueba de concepto. Una prueba de concepto. El traductor de Nextal luchó por transmitir su incredulidad. Comandante. Según este informe, tenían tropas de la coalición realizando algo llamado una marcha matutina informal mientras transportaban cargas que exceden la capacidad de elevación segura de varias especies miembros. Sí, los tentáculos de Belu formaron un patrón de acuerdo diplomático. Los humanos en realidad se disculparon por comenzar con un ejercicio tan básico. Aparentemente, les preocupaba que la sesión inicial fuera demasiado desafiante. Demasiado desafiante. Los apéndices fotosintéticos de Nestel se encendieron con patrones de alarma. El comandante 3 observadores centorianos tuvieron que ser evacuados cuando presenciaron a los manifestantes humanos realizando lo que llamaron una técnica estándar de cruce de río. Así Veo respondió sus tentáculos, tejiendo un patrón de preocupación recordada, aunque para ser justos, los humanos nos advirtieron que nadar con equipo de combate completo se consideraba una habilidad elemental en sus fuerzas. Antes de que Nextal pudiera responder, una alerta de comunicación prioritaria apareció en su interfaz compartida. El mensaje era del embajador Chen, y su contenido hizo que ambos líderes de la coalición experimentaran el equivalente de su especie a un dolor de cabeza. El comandante NXL dijo lentamente, su bioluminiscencia atenuándose con aprensión. Por favor, dígame que la embajadora está participando en lo que los humanos llaman humor, cuando sugiere presentar a las fuerzas de la coalición algo llamado salto de Halo. Los tentáculos de Bell se retorcieron en lo que se había conocido entre su personal como el patrón de situación humana. Antes de responder, me temo que no. Primer orador, la inserción de paracaídas de baja apertura a gran altitud es de hecho una técnica militar estándar en las fuerzas humanas, aunque debo señalar que la consideran menos exigente que su metodología de alta apertura a gran altitud. Tienen múltiples versiones de lanzarse desde la atmósfera superior. De hecho, la embajadora Chen estaba bastante entusiasmada con demostrar ambas técnicas. Mencionó algo sobre que sería un entrenamiento perfecto el clima. La semana que viene las fotos de Nexal, los apéndices sintéticos se atenuaron aún más, y la parte sobre la incorporación de entrenamiento de demolición submarina y técnicas de supervivencia en el Ártico, componentes estándar de su proceso de calificación de operaciones especiales. Aparentemente los cromatóforos de Bell parpadearon, con lo que podría haber sido diversión, aunque ofrecieron posponer el entrenamiento en entornos extremos hasta que nuestras fuerzas dominen lo que llaman lo básico. En ese momento, llegó otro mensaje prioritario. Este contenía imágenes del ejercicio de entrenamiento conjunto en curso, específicamente un segmento que mostraba a instructores humanos demostrando su enfoque de las operaciones de combate urbano. El video mostraba a humanos moviéndose a través de estructuras en lo que denominaron condiciones desafiantes, lo que aparentemente significaba que los edificios estaban en llamas, parcialmente derrumbados o ambos. El comandante Nexal dijo después de un largo momento de silencio, creo que quizás debamos reconsiderar nuestro enfoque de la integración militar con los humanos. Los tentáculos de Bell formaron un patrón de indagación. Sí, en lugar de intentar entrenar a nuestras fuerzas según sus estándares, que ahora creo que pueden ser físicamente imposibles para la mayoría de las especies, tal vez deberíamos concentrarnos en encontrar formas de apoyar eficazmente sus operaciones, mientras mantenemos una distancia segura de lo que consideren entrenamiento básico. Antes de que Bailo pudiera responder, llegó un tercer mensaje. Este era una invitación casual del coronel Chen para observar algo. Llamada Escuela de Francotiradores de Exploración del Cuerpo de Marines, que el mensaje describía como un curso relajado de 3 meses para el mensaje se basó en habilidades fundamentales que fueron adjuntas a un plan de estudios preliminar que hizo que ambos líderes de la coalición activaran sus sistemas de supresión de estrés simultáneamente. El comandante Nelok dijo con cuidado que su bioluminiscencia ahora apenas es visible.
Este documento realmente sugiere que los francotiradores humanos aprenden a permanecer inmóviles durante días seguidos en entornos hostiles, mientras mantienen la precisión para atacar objetivos a distancias que exceden nuestras mejores computadoras de orientación. Sí, Belloc respondió que sus tentáculos formaban un patrón que de alguna manera transmitía resignación y admiración, aunque según el coronel Chen, esa es solo la fase de calificación. El entrenamiento real aparentemente se vuelve interesante después de eso. Los traductores interesantes de Neloc parecen tener dificultades con la palabra comandante. Revisé las imágenes de combate de sus enfrentamientos con el enjambre. ¿Estás sugiriendo que lo que hemos presenciado no es su capacidad total? Las metáforas cromáticas de V mostraron un patrón que solo podría describirse como sombríamente divertido. Primer orador, creo que solo estamos comenzando a comprender de qué son capaces los humanos. Ayer me enteré de que tienen deportes civiles que calificarían como entrenamiento militar extremo en la mayoría de los mundos de la coalición. Deportes civiles, de hecho, aparentemente los civiles humanos participan regularmente en actividades como escalada libre, escalar superficies verticales sin equipo de seguridad y ultramaratones, a través de condiciones ambientales que desencadenarían protocolos de evacuación planetaria. En la mayoría de los mundos, los apéndices fotosintéticos del exilio produjeron un patrón de emergencia de socorro. Hacen esto por entretenimiento, así que parece que el embajador Chen mencionó algo llamado triatlón Ironman, que implica nadar largas distancias en aguas abiertas, andar en bicicleta por terrenos desafiantes, y luego correr lo que ellos consideran una distancia moderada, todo consecutivamente, a menudo en lo que ellos llaman condiciones levemente cálidas. Antes de que Nexel pudiera procesar esta información, llegó un mensaje final del Centro de Entrenamiento Conjunto. El contenido era simple pero profundo. Los instructores humanos estaban solicitando permiso para demostrar lo que llamaban escenarios de entrenamiento desafiantes reales. Ahora que las fuerzas de la coalición habían calentado, ambos líderes de la coalición miraron el mensaje en silencio. El comandante Nexel dijo finalmente, sus patrones de bioluminiscencia mostraban una mezcla compleja de miedo y fascinación. Creo que deberíamos informar al Consejo de Seguridad de que nuestra evaluación anterior de las capacidades militares humanas puede haber sido subestimada significativamente. De acuerdo, Ford respondió. Sus tentáculos formando un patrón de comprensión profunda, aunque tal vez deberíamos esperar hasta que se hayan recuperado de aprender sobre las actividades recreativas humanas. Entiendo que varios miembros del Consejo todavía están en terapia después de descubrir algo llamado salto base, como si en Q llegara otro mensaje del embajador Chen. Oye, una pregunta rápida, ¿cómo se siente tu especie sobre algo que llamamos entrenamiento de inoculación de estrés? No te preocupes, comenzaremos lento, solo unos días sin dormir, algunos desafíos ambientales moderados y escenarios básicos de supervivencia, nada demasiado intenso para principiantes. VCK y Nexal intercambiaron lo que sus especies considerarían miradas significativas. El comandante Nexal dijo lentamente, creo que ahora entiendo por qué el enjambre ha comenzado a evitar los sectores del espacio controlados por humanos. De hecho, Beilo estuvo de acuerdo, sus tentáculos formando un patrón que se traduciría aproximadamente como ironía cósmica, aunque sospecho que la realización verdaderamente aterradora es esto. Lo que estamos viendo es lo que los humanos consideran apropiado para enseñar a los principiantes. ¿Quieres decir? Sí, primer orador, en algún lugar ahora mismo las fuerzas de operaciones especiales humanas están haciendo cosas que harían que este entrenamiento parezca lo que llaman un entrenamiento casual. Ambos líderes de la coalición contemplaron esto en silencio. Sus respectivas exhibiciones biológicas mostraban patrones que su especie había evolucionado para indicar una profunda recalibración existencial de la realidad. Mientras tanto, en el centro de entrenamiento de abajo, se podía escuchar a un instructor humano explicando alegremente a un grupo de observadores de la coalición, cada vez más angustiados. Está bien, ahora que lo hemos cubierto de lo básico, ¿quién está listo para aprender sobre operaciones nocturnas? No se preocupe, comenzaremos con algo simple como inserciones tácticas de Halo durante una tormenta eléctrica. La unidad de análisis táctico del enjambre designada S-724, CBHFZC o matriz de memoria, proyectó una serie de imágenes que mostraban unidades militares humanas realizando lo que la inteligencia de la coalición había etiquetado como ejercicios de entrenamiento de rutina. Los nodos de procesamiento secundario del S-7249 casi se apagaron por la tensión computacional de tratar de darle sentido a las imágenes. Los humanos se estaban exponiendo deliberadamente a condiciones ambientales que activarían protocolos de emergencia en la mayoría de las especies espaciales, y aparentemente lo estaban haciendo con fines educativos. Consulta propósito de exposición voluntaria a condiciones peligrosas. S-249 transmitido a su comandante superior de la colmena X-801, la respuesta llegó casi de inmediato. Evaluación en curso, hipótesis actual, guerra psicológica, demostración, hipótesis alternativa, los humanos poseen tecnología de manipulación ambiental previamente
Desconocida S-724 CBHF-ZC o funcionando incluso prosperando en condiciones que el enjambre había considerado previamente universalmente letales para la vida basada en carbono, llegó un nuevo flujo de datos. Este contenía imágenes de lo que parecía ser una transmisión civil humana. S-7249, el grupo neuronal, casi colapsó mientras procesaba imágenes de humanos participando en algo llamado Campeonato Iron Man Hive Commander, transmitió urgentemente población civil, participando en pruebas de resistencia. Voluntarias que exceden los parámetros de combate militar solicita análisis inmediato. La respuesta tardó más esta vez. Cuando llegó la transmisión contenía marcadores de preocupación estratégica de alto nivel. Los datos confirman lagunas de inteligencia anteriores con respecto a las capacidades humanas. Revisando los protocolos tácticos en consecuencia, antes de S-724 CBHF-ZC o unidades de operaciones especiales de la coalición, las imágenes mostraban humanos operando en condiciones de temperatura que congelarían a la mayoría de las especies, procesos biológicos, transportando cargas de equipo que excedían los parámetros de seguridad estándar por factores de 3 o más, y participando en ejercicios de combate en lo que denominaron terreno levemente desafiante. S-724 CBHF-ZC o estándares humanos. La respuesta llegó en forma de imágenes adicionales, esta vez mostrando unidades de operaciones especiales humanas, realizando lo que llamaron entrenamiento de guerra de montaña avanzada. Las condiciones que se muestran en las imágenes causaron 3 de los propósitos de entrenamiento S-724 CBHF-ZC, o la respuesta contenía el más alto nivel de análisis de clasificación estratégica, confirmado implementando revisión inmediata de la doctrina táctica. Prioridad 1. Evitar el enfrentamiento con fuerzas humanas en lo que ellos designan como condiciones adversas. Consultar definición de condiciones adversas según estándares humanos, incapaz de determinar parámetros humanos para el desafío ambiental, exceden nuestras escalas de medición. Ejemplo, las fuerzas humanas recientemente llevaron a cabo operaciones exitosas en condiciones que nuestros sensores clasificaron como insuperables mientras describían el ambiente como un clima bastante agradable para el entrenamiento. El grupo neuronal primario del S-7249 inició un ciclo de diagnóstico de emergencia. Mientras procesaba esta información, llegó un nuevo flujo de datos que mostraba imágenes de algo que los humanos llamaban selección y evaluación para sus fuerzas de operaciones especiales. Las imágenes mostraban a humanos participando en desafíos físicos que violaban múltiples leyes de preservación biológica, llevando a cabo operaciones militares complejas mientras estaban severamente privados de sueño y operando en condiciones ambientales que deberían haber dejado a las formas de vida orgánicas no funcionales. El comandante de la colmena 7249 transmitió agregando marcadores de urgencia estratégica. Recomiendan una reevaluación inmediata de los planes de expansión para sectores que contienen presencia militar humana. Motivo de la recomendación: múltiples factores. Primero, las capacidades biológicas humanas exceden nuestros modelos teóricos. Segundo, sus metodologías de entrenamiento los exponen deliberadamente a condiciones que clasificamos como letales. Tercero, y más preocupante, estas observaciones se basan únicamente en lo que los humanos consideran entrenamiento básico o introductorio. Hubo una larga pausa antes de que el comandante de la colmena respondiera. Cuando llegó la transmisión llevaba marcadores de retirada estratégica. Aceptó la recomendación de autorización y se implementó la retirada táctica inmediata de los sectores controlados por humanos. Directiva prioritaria: evitar todo contacto con fuerzas militares humanas, especialmente en condiciones designadas por humanos como desafiantes o interesantes. S-724 CBHF-ZC. Actualizar los protocolos de evaluación de amenazas en consecuencia. Tener en cuenta la designación humana de actividades como divertidas o relajantes puede indicar un peligro grave para las unidades de enjambre en un sector cercano del espacio. Un puesto de observación de la coalición registró un fenómeno inusual. Una flota de batalla de enjambre completa ejecutó una maniobra de retirada de emergencia después de interceptar imágenes de marines humanos, realizando lo que describieron como ejercicios rutinarios de desembarco en la playa en condiciones climáticas que los sensores biológicos del enjambre clasificaron como apocalípticas. El comandante supremo Vilo, al revisar el informe, notó más tarde un patrón interesante en las comunicaciones tácticas del enjambre. Habían comenzado a categorizar los sectores controlados por humanos no como territorio enemigo, sino como zonas biológicamente improbables. Fascinante, le comentó al embajador Chen durante su sesión informativa semanal, que parece que el enjambre ha desarrollado una nueva apreciación por las capacidades humanas. Chen sonrió con esa expresión humana particular que Vilo había aprendido a asociar con revelaciones inminentes de más corrientes humanas. Oh, qué momento tan interesante. Estábamos a punto de invitar a los observadores de la coalición a ver nuestro nuevo entrenamiento integrado.
Programa nada demasiado intenso, solo algunos ejercicios básicos de inserción de espacio a tierra, ya sabes, caídas orbitales, procedimientos de entrada atmosférica de emergencia bajo fuego, ese tipo de cosas. Los tentáculos de Bell formaron lo que se había convertido en el patrón estándar para los anuncios relacionados con los humanos, una compleja mezcla de resignación, admiración y alivio de que los humanos estuvieran de su lado. Embajador, dijo con cuidado, tal vez deberíamos esperar hasta que él enjambre procese completamente su reevaluación táctica actual antes de demostrar capacidades adicionales. ¿O seguro? Chen respondió alegremente, y aunque debería mencionar que la Fuerza Espacial está desarrollando algunos protocolos de entrenamiento nuevos realmente interesantes, algo sobre combate de gravedad cero y estaciones que se descomponen rápidamente durante las tormentas solares, pero eso es probablemente demasiado básico para que valga la pena mostrarlo aún. Los cromatóforos de Belu mostraron un patrón que se traduciría aproximadamente como ironía cósmica combinada con recalibración existencial. Mientras tanto, en el enjambre del espacio profundo, unidad táctica S-724, CBHF-ZC, o moderadamente habitable, probabilidad de compromiso militar exitoso incalculable. Nota adicional: su definición de entrenamiento básico puede indicar una incompatibilidad fundamental con los parámetros estándar del universo. El fin